Tu centro de información. Radiograma. Lo hemos estado informando, lo hemos estado analizando. Se han vivido horas muy complejas en los sectores rurales, en el campo. Sectores que en algunos casos son más deprimidos, otros zonas productivas. Zonas productivas como por ejemplo ocurre en la región del Biobío o la misma región de Ñuble. Viñedos que fueron arrasados, no estamos hablando de grandes compañías, estamos hablando de familias que han montado sus empresas ahí, en algunos casos más pequeñas, tipo vino boutique, como les dicen. Otros pueden ser un poco más grandes, pero con mucho esfuerzo. Son parras centenarias, todas se quemaron. Yo creo, Néstor, que las cifras lamentablemente hablan por sí solas, porque lo que anunció hoy día las distintas autoridades es que hay 280 incendios activos, ya ascienden a 26 las personas fallecidas, sin contemplar todas las personas que pueden estar con lesiones de quemadura, con distintos otros tipos de complicaciones de salud. Más de 3.200 damnificados, y ojo con esta cifra, porque aquí ascienden a muchísimo más las personas que están perjudicadas por esta situación. 1.156 casas destruidas, totalmente destruidas. Personas que perdieron la totalidad de sus bienes. Bien, a ver, viene un trabajo enorme por parte de las autoridades gubernamentales, en coordinación nos imaginamos también con los municipios, para atender, llegar a cada una de estas familias que han sufrido. Y las preguntas que uno hoy día, cuando ya ha transcurrido todo un fin de semana, donde se ha ido en cierta forma en algunos sectores controlando la emergencia, todavía queda mucho por delante, es el Tentanker debió haber estado acá. Se debió haber hecho los análisis y haber hecho el llamado a el resguardo y el buen resguardo previo al día jueves de la semana pasada. Porque lo hablábamos nosotros hace unos minutos. Ahora lo están haciendo las autoridades. Sí. La ministra del Interior, Carolina Toá, ha hecho un llamado con mucha fuerza y al cual me imagino todos nos sumamos, que hay que tener precaución en las próximas horas, sobre todo en la región del Maule y la región de Ñuble, por las temperaturas que alcanzará y segundo, por la humedad relativa del aire tan baja que tendrán. ¿Eso por qué no se hizo antes? Claro, porque uno se cuestiona y uno se pregunta efectivamente si decimos que hemos visto a las autoridades desplegadas, sí, pero desde fines de la semana pasada, sabiendo que esta es una situación que es de todos los veranos, lamentablemente. Los incendios forestales en verano con las altas temperaturas son focos o son situaciones que ocurren todos los años. Por ende, quizás la labor de prevención, de anticiparse a los hechos, podría haber permitido que efectivamente esta situación fuese de menor intensidad y de menor magnitud, o es decir, que hubiesen menos personas fallecidas, menos casas destruidas, etcétera. Porque claro, llega el Tentanker hoy, es una noticia, buenísima noticia, porque no hay tampoco que menospreciar este hecho. Va a llegar a ser una labor increíble porque tiene una capacidad de más de 3.600 litros que pueden ayudar a controlar al menos gran parte de los incendios, o esperemos que así sea. Pero claro, uno se cuestiona por qué, sabiendo que el problema de los incendios forestales es de todos los años, no se buscó anticipar con más tiempo. ¿Tiene la fuerza suficiente? Yo me pregunto esto, ¿tiene la fuerza suficiente? Ya no existe la ONEMI, sino Senapred. Que existe Senapred. ¿Tiene la fuerza suficiente como incluso para decirle a un presidente de la República, cualquiera, hablemos en términos general, señor, aquí algo va a pasar? Necesitamos que los ministerios saquen a través de sus servicios todo. Las próximas horas son críticas. ¿Tiene la fuerza para hacerlo? O sea, a ver, ¿tenemos una mesa técnica real de desastres? ¿O tenemos que esperar una luz verde de una autoridad que diga que no es técnica sino política y que pueda decir no alertemos, no asustemos, esperemos? Es que el punto es que hay algo cerrado de vacaciones. Hay información que nosotros no sabemos, que si efectivamente esas alertas se presentaron. Porque... A ver, pero mira, yo te voy a decir algo. Si uno busca la información de los boletines agrometeorológicos, miren lo que les voy a decir, agrometeorológicos que los prepara el Ministerio de Agricultura, usted va a poder identificar de forma inmediata de que habían advertencias. O sea, aquí hay personal técnico, no político, técnico, al interior, en el corazón del gobierno,
que produce material sensible que debería tomarse o debería ser puesto en consideración por la autoridad respectiva para la toma de decisiones. Esto es un desastre lo que ha pasado y probablemente ni con toda la capacidad que hay actualmente, la cantidad de incendios forestales es abrumadora, es gigante. Quiero corregir un dato, porque dije 3.600 litros, me faltó un cero. Son 36.000 litros. Sí, que tiene, o sea, mejor todavía porque puede lograr apaciguar todo. Más allá de lo de las conversaciones, lo que tú decías de repente escuchar un poco más a los técnicos y no tanto a los rostros políticos o a los asesores políticos, hoy al Palacio de la Moneda llegaron a reunirse con la ministra del Interior y con el subsecretario del Interior, exministros del gobierno del expresidente Sebastián Piñera y de la expresidenta Michelle Bachelet, exministros del Interior, personas que trabajaron, por ejemplo, también en la cartera de Desarrollo Social, muchísimas autoridades que llegaron también a entregar esta especie de experiencia para poder enfrentar de mejor manera esta situación. ¿Qué se habló en estas reuniones, María José? Y esto es súper interesante porque también da señales de que el gobierno, con el TEN Tanker, con las declaraciones del presidente hoy, con el acelerar tomando decisiones, por ejemplo, de nominar ministros encargados para las regiones de O'Higgins, región metropolitana, O'Higgins y Maule, de forma inmediata, previo a esta ola de calor que afectará a esa zona y que probablemente pudiera ser catastrófica. Se ponen en el peor escenario porque se aprendió de los últimos 3 días. Entonces, el que vayan de la administración anterior de Sebastián Piñera al Palacio de la Moneda demuestra que el gobierno está reconociendo que efectivamente le falta conocimiento para poder administrar crisis, catástrofe en este caso. Yo creo que hay que valorar muchísimo esta apertura al diálogo. Sí, yo creo que efectivamente, porque claro, si se reconoce que... O sea, que lleguen, por ejemplo, podríamos decir, si hubiesen llamado solamente a exministros del gobierno de la expresidenta Bachelet, se podría haber dicho por qué no consideran a la oposición. Pero efectivamente también llegó Rodrigo Delgado, Carla Rubilar, Antonio Walker, entre otros, que estuvieron presentes en el Palacio de la Moneda para poder dar todo lo que fue su experiencia y poder enfrentar esto de mejor manera. En lo personal, yo considero que es muy valorable que lleguen autoridades de gobiernos anteriores para poder tener esta visión más de Estado, porque esto es un tema de Estado. Yo creo que aquí es importante hacer el hincapié, que acá siento que todo lo que es político trasciende, tiene que pasar o quedar un poco de lado, porque acá opera el Estado en su conjunto. Fuerzas Armadas, CONAF, policías, veíamos diputados, senadores, bomberos, o sea, está todo el Estado desplegado en esta catástrofe y en esta emergencia. Por ende, sí, vamos como carrera de caballo para adelante sin escuchar las voces de los demás. Claro, quizás no se avanza tanto. El problema es que el necesitar escuchar voces del pasado o necesitar escuchar voces que tuvieron más experiencia denota también quizás la falta de preparación del gobierno. Es que demuestra su debilidad y probablemente, mira lo que voy a decir. Yo creo que el propio presidente en algún minuto va a hacer algún mea culpa sobre los hechos. El presidente a menudo lo hace. A ti te ha tocado estar cubriendo sus actividades y a menudo lo hace, reconocer que se equivocó en el pasado. Sí. Probablemente vamos a escuchar en algún minuto un presidente Gabriel Boric que va a reconocer que aquí faltó conocimiento, expertise, experiencia. Y ahí la pregunta básicamente está bien reconocerlo, pero ¿qué se hace? ¿Cuándo va a haber un cambio entonces para que eso deje de ocurrir y se pierdan horas que pueden ser increíblemente provechosas para detener o para tratar de amainar una emergencia que finalmente involucra a muchas personas? ¿Qué se conversó en la reunión con los exministros? ¿Cómo llegar con los bonos rápidos, por ejemplo? ¿Cómo organizarse? ¿Y cuáles son las entidades para poder organizar las emergencias? Por ejemplo, se le recomendaba a la actual administración, respecto a lo que pasó en Purén, donde una ONG hizo un anuncio de 1.000 millones de pesos para la reconstrucción de casas. IFE de catástrofe. Que es generar entidades o personas que puedan colaborar desde dentro del gobierno a que todas estas buenas iniciativas, nadie está cuestionando que alguien done 1.000 millones de pesos, ojalá todos los que pueden lo hagan, que mejor, pero que todo eso sea colaborativo, sea organizado, ¿para qué? Para que llegue a las personas correctas.
correctas. Y eso lo aprendió probablemente las administraciones de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Y nombro a Sebastián Piñera primero y después Michelle Bachelet porque digo desde el 2010 en adelante, con todas las tragedias que pasaron, que le ocurrieron a esos dos gobiernos durante 8 años. Y también hay una forma más fácil. Aprendieron. Claro, desde la pandemia, con el Registro Social de Hogares, que se obtuvo información de carácter importante de los ingresos y todo lo que es el capital de muchísimas personas que no tenía el Estado, información que antes no se tenía y que se logró tener por todas las ayudas sociales que se tuvieron que entregar durante la pandemia. Quizás sería mucho más fácil para el Ejecutivo poder focalizar esta ayuda, que es una palabra que quizás de repente en algunos temas no gusta mucho, pero acá se necesita ayuda 100% focalizada, porque es para personas en particular que tuvieron problemas, personas que quizás perdieron sus terrenos, por ejemplo, que tú decías de viñedos, personas que perdieron sus emprendimientos, personas que perdieron sus casas, y lo mismo con Viña del Mar y Valparaíso. Porque también están ocurriendo focos de incendios ahí. Lo vimos hace unas semanas atrás en Viña del Mar, un incendio que también dejó centenares de casas destruidas. El Ejecutivo también dijo que va a estar ahí respondiendo, y quizás esta sería una buena idea. El problema es si existe el espacio para poder realizar una ayuda social de esta manera, considerando también el contexto económico en el que nos estamos desarrollando. Recursos obviamente están limitados. El gobierno y el gobierno que hubiese estado a cargo de la emergencia o de una urgencia como esta tiene recursos limitados, usted lo comprenderá, no estamos en época de recursos, de una billetera, digamos, claro, abultada. Pero yo quiero retroceder y para ir cerrando. La nueva institucionalidad de emergencia, ¿vamos a dejar fuera a los políticos? ¿Va a ser técnica? ¿Tenemos ese espacio? ¿O se van a meter los señores senadores, los diputados, el gobierno de turno, y va a sacar y poner personas a su gusto o a su color político? Una buena vez vamos a tener personas calificadas que velen por la integridad de compatriotas, ya sea en el borde costero, ya sea al interior del secano por los incendios, ya sea por los veranos, las lluvias torrenciales en el altiplano. ¿Nos vamos a poner serios? ¿O vamos a seguir con el compadrazgo entre unos y otros? Que se va un gobierno y elimina todos los puestos y vienen otros. Porque se eliminaron también a quienes estuvieron con Michelle Bachelet, porque esa es la verdad. Aquí hubo personas que entraron bajo el gobierno de Michelle Bachelet y porque permanecieron y no renunciaron bajo el gobierno de Sebastián Piñera fueron eliminados de sus puestos. Traidores, no, ¿cómo? Debiste irte, no, ¿cómo trabajaste ahí? ¿Nos vamos a tomar en serio la institucionalidad cuando tenemos muertos, cuando tenemos desastres, casas quemadas, zonas productivas pequeñas porque las forestales lo han ocupado todo y lo poco que queda ahora se quemó? ¿De verdad vamos a tener una institucionalidad que salve vidas? Dejo hecha la pregunta. Información independiente. Opinión independiente.